Chicos, buenos días, espero se encuentren muy bien, espero hayan iniciado su semana con toda la energía y la actitud. Vamos a dar inicio a nuestra clase virtual del día de hoy. Continuamos hablando de todos los procesos de reproducción. Quiero agradecerles el compromiso y la responsabilidad frente a la entrega de actividades para la clase. ¿Listo? Espero sigan cuidándose. Bueno, y damos inicio a nuestra clase. Bienvenidos a la clase de biología. Elementos para la clase. Vamos a utilizar el cuaderno, la cartuchera, y pues si necesitamos leer algo o tenemos alguna duda, podemos utilizar nuestro libro Conecta. ¿Listo, niños? En la clase anterior vimos el proceso de fecundación, cuando el óvulo llegaba al espermatozoide. Ahorita dentro de la misma clase, o sea, al iniciar la clase, les voy a explicar ese proceso porque es que ese es el que me va a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Entonces, en la retroalimentación voy a ir hablándoles específicamente. Recordemos que el proceso de fecundación es cuando el óvulo y el espermatozoide se unen en las trompas de falopio y genera ese proceso de 12 días para poder llegar a implantarse en el útero, y a partir de ese momento inicia el proceso de desarrollo fetal. Entonces, a partir de este proceso de fecundación, hablamos de que para que exista la fecundación se da desde el inicio, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen y generan este embrión. Entonces, vamos a escribir la fecha del día de hoy, UTP 22, tema primer trimestre del embarazo. Vamos a hablar del embarazo y lo vamos a dividirlo en 3 clases. Primer trimestre, del primero al tercero. Segundo trimestre, del tercero al sexto, y del sexto al noveno, que sería el último trimestre y la etapa final del embarazo. Entonces, cuando hablamos vamos a hablar, entonces, fecha del día de hoy, TP22, tema primer trimestre del embarazo, desempeño 2 y 3. Nuestra pregunta científicamente relevante para el día de hoy es: ¿qué se forma en el embrión? ¿Qué creen que se forma o cómo se forma el embrión? ¿Cómo se empiezan a salir los ojitos, la nariz, las boquitas? Todo lo que conocemos. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a iniciar nuestra clase. Y vamos a observar un pequeño video. El video lo voy a ir pausando y les voy a ir explicando el desarrollo humano. Entonces, aquí observábamos específicamente, cuando yo les hablo del proceso de fecundación, observamos que el óvulo se une con el espermatozoide, y al unirse con el espermatozoide hacen posible ese proceso de fecundación. Así se ve el óvulo fecundado. Entonces, cuando el óvulo ingresó, forma una capa de impermeabilidad y eso evita que lleguen los demás espermatozoides. Al evitar que lleguen los demás espermatozoides, lo que hacen es que inicia el proceso de fecundación. Aquí observamos un óvulo fecundado. ¿Qué pasa? Que todos los espermatozoides han llegado acá, pero ya no pueden ingresar. Recordemos que los espermatozoides pueden ser femeninos o masculinos. En este caso, no, o sea, podríamos decir que puede ser un espermatozoide masculino. Ya los demás que se encuentran acá no pueden ingresar. Recuerden que los espermatozoides son los que definen el sexo del bebé. Llegan muchísimos, pero pues el primero que llegó es el que gana la carrera. Entonces, cuando hablamos, ya inicia el proceso de fecundación y ya los espermatozoides, observamos, no pueden ingresar. O sea, ¿por qué? Porque el óvulo se vuelve como si fuera una armadura. Aquí que observamos, el espermatozoide se suelta su cabecita y libera toda la información genética. 23 cromosomas. Esos 23 cromosomas se van a unir
con los cromosomas de los espermatozoides para formar 46 pares de cromosomas. ¿Qué quiere decir? Que este bebé va a ser diploide. Inició siendo haploide porque tenía la mitad de la materia genética. Aquí es diploide. Aquí ocurre la fecundación y se empieza la división celular. Estas son las paredes del útero. Aquí observamos la división celular. ¿Qué quiere decir? Que todas las células se están dividiendo porque están formando un nuevo ser con toda la información genética que se tiene. Algo importante. Observamos que empieza a ser una blástula. Una blástula. ¿Qué es una blástula? Entonces, es la tercera división celular. O sea, empezó siendo 4, 8, 16. Y así sucesivamente inician todas las divisiones celulares. Esas divisiones celulares es cuando se condensó toda esa información genética. Recordémonos que esto se da en los primeros 12 días del desarrollo embrionario. Mientras eso, ¿qué pasa? Pues el óvulo sigue, la blástula viaja por las trompas de falopio hasta llegar a su nidito, que es el útero. Ha llegado al útero. Aquí observamos algo muy importante y es la anidación en el útero. O sea, esa blástula llegó al útero y se anida. Se anida específicamente en el endometrio. Todo esto que observamos aquí rojito es el endometrio. Es la camita que va a anidar ese feto durante 9 meses para el desarrollo embrionario. Aquí lo observamos. Y continúa su proceso. Aquí el feto pasa a llamarse neurula. ¿Qué es lo primero que se forma en un feto? Si observaron, parecía un gusano, un aliens. Es una parte alargada con una estructura abierta. Esta estructura abierta que vemos acá es todo el sistema nervioso. Lo primero que se forma en nuestro embrión o feto, o en este caso, que es la nerula, es el tronco. O sea, es esta parte central, pero el cerebro. Esto que observamos acá es la estructura cerebral del feto, de lo que vamos a ver más adelante en feto. Aquí podemos observar aquí observamos que se forma la cabeza, el encéfalo, el cerebro y se forma la médula espinal. Esta es la médula espinal que más adelante se va a convertir, pues va a ser protegida pues con estructuras óseas específicamente. Entonces aquí observamos que durante ese proceso empieza a alargarse esas células de división celular, o sea, todos esos gametos que se unieron empiezan a alargarse y lo primero que se va a formar en nuestro fetico es cabeza, cerebro, ni siquiera es el cráneo, es el cerebro y la médula espinal. Aquí podemos observar, esta es la cabeza. Este feto tiene aproximadamente entre 25 y 27 días, no ha completado el mes. Algo muy importante y es que ya observamos un músculo cardíaco, es la estructura del corazón. O sea que la mamita cuando va a su primera ecografía va a sentir ese palpitar por el sistema cardíaco. En ese momento aproximadamente mide 4 milímetros. O sea, esto que vemos acá es muy grande, mide 4 milímetros. Es como así, ¿listo? Entonces aquí ya se empieza a ver la circulación sanguínea. Entonces tenemos cerebro, columna vertebral, cordón umbilical, corazón
y se empiezan a ver los primeros vasos sanguíneos. Todo lo que se ve con los rojitos son los vasos sanguíneos de nuestro feto, de nuestro embrión. Hacia el mes hay un proceso que se llama la organogénesis, pero es en realidad la formación de los órganos sexuales. El primer mes se determina si es niño o es niña. Después de que se empieza a formar el cerebro, específicamente el corazón, ya se está formando el hígado, los riñones, pero se empieza la formación de los órganos sexuales. Aquí se define o se reconoce si es niño o niña, porque en realidad pues en el espermatozoide ya viene definido qué va a ser. Recordémonos que es el único cromosoma que no compartimos, o sea, es la única parejita que llega ya solo. O sea, el sexo ya viene definido por el espermatozoide, entonces él no va a buscar pareja porque ya es o X o Y. Aquí ya vemos cerebro, nariz, ojos conformaditos. Se alcanzan a ver las estructuras musculares. En esta etapa, las pulsaciones son mucho más rápidas, o sea, las pulsaciones están entre los 180 y los 220 pulsaciones por minuto, el feto es muy rápido, y adicional se empieza la formación de los órganos. Los primeros 3 meses, entre el primero y el tercer mes, son primordiales porque aquí es donde se desarrolla el bebé en realidad. O sea, aquí es donde todo es su proceso de desarrollo. Entre el tercero y el sexto mes se acaban de organizar algunos órganos, pero aquí ya no. Es el problema, es el mes. Los primeros 3 meses, los más importantes, los más riesgosos, porque pues puede haber un aborto, porque el feto se encuentra en formación, además que es estructuralmente muy pequeñito. Aquí podemos decir que se encuentra en su tercer mes. Aquí el feto ya tiene una estructura, un ojito, columna vertebral, se empieza formación de las manos. Aquí les voy a mostrar, no sé si se alcanza a ver muy bien. Tiene 15 semanas, se le observa más ya la cabeza, se le alcanza a observar la oreja y la nariz. Aquí podemos observar los latidos. Los latidos aquí bajan a 141 latidos por minuto aproximadamente. Sigue siendo muy alto. Pero entonces aquí ya podemos observar que se encuentra un poco más formado. Se le alcanza a observar la nariz y los ojos. Esta es la ecografía de mi bebé. Pueden preguntarle a sus mamás si tienen las ecografías y las ven. Y pueden ver cómo fue su desarrollo. Desde el primer mes, desde que eran un coagulito de sangre, aquí se ve como si fuera un coagulito de sangre hasta el último mes, que ya se encuentran completamente desarrollados. Bueno, es que las ecografías no son tan... Pero ustedes le pueden decir a sus papitos que les dejen ver una ecografía para hacer la tarea, van a mirar la ecografía de cuando ustedes eran. Las mamás generalmente las guardan. Entonces ya mire, aquí ya se ve la columna vertebral desarrollada y bueno, eso lo vamos a seguir viendo en la siguiente clase.
Entonces, cuando hablamos del desarrollo embrionario, decimos pues que este desarrollo embrionario se dan cambios muy notables. ¿Listo, chicos? A partir de ese desarrollo embrionario, en cada mes, lo que se forman en estos primeros 3 meses primordialmente, inicia a formarse el cerebro, división celular, las neuronas se activan, inicia la formación del corazón, la formación de los órganos en el segundo mes. En el tercer mes, prácticamente, el bebé se encuentra casi formado. Sigue siendo muy pequeño, en el tercer mes mide aproximadamente 15 centímetros. Entre 14 y 15 centímetros. Aquí vamos a observar, entonces, este es prácticamente el desarrollo. Se ven las imágenes de primer mes, segundo mes y tercer mes. Aquí en el tercer mes podemos observar que ya se encuentra desarrollado. Estos son el primer mes, primer y segundo mes aproximadamente. Observamos cordón umbilical, observamos cerebro, observamos manos, caderas, piernas. El cerebro, la cabeza sigue siendo aún más grande. En este mes podemos observar que ya se le ve la formación de los dedos, la formación de la cabeza tiene más definida, la formación de la nariz, se empiezan a ver los ojos. Los ojos se forman la retina aproximadamente en el tercer mes, pero estos siguen cambiando, ojos, retina y párpados. Pero aproximadamente en el quinto mes ya se encuentran totalmente desarrollados. Aquí podemos observar que ya se ve la definición de los dedos. Observamos el cordón umbilical. Aquí ya se empieza a hacer movimientos más, un poquito de los movimientos un poquito más grandes, y esto genera pues que las mamás lo puedan sentir. No es que lo sientan totalmente, pero sí sienten un pequeño movimiento. Es muy leve, pero podemos observar que ya se encuentra totalmente definido. Por eso es que cuando una mamá, los primeros 3 meses son tan riesgosos porque se puede perder porque el feto sigue siendo muy pequeño. Después del tercer mes ya los niveles de riesgo bajan porque el feto se encuentra completamente desarrollado. ¿Qué quiere decir? Tiene cabeza definida, nariz, boca, manos, pies, tiene una forma definida. Inició siendo miren. Y acordemos que inició siendo así como... pero finalmente, pues este es el desarrollo embrionario durante los 3 primeros meses. Entonces, cuando hablamos de los 3 primeros meses, decimos que los 3 primeros meses son primordiales específicamente para el proceso de desarrollo del feto. El feto, al terminar el tercer mes, mide entre 12 y 15 centímetros y se encuentra no completamente desarrollado, pero sí ya tiene una forma definida y sus órganos siguen madurando, ya tiene desarrollados, ya tiene corazón, pulmones, riñones, aparato reproductor, o sea, ahí ya se sabe si es niño o niña. Tiene hígado, su cerebro se encuentra desarrollado y empieza a emitir emisiones para todo el cuerpo, todas las sensaciones para el cuerpo. Ya después encontramos en el segundo trimestre y pues finalmente el tercer trimestre. Estos 2 siguientes trimestres son muy importantes, pero recordemos que el primer trimestre es el primer trimestre más importante, ya que es el desarrollo embrionario. ¿Listo, chicos? ¿Qué me van a hacer? Me van a hacer el dibujan y explican lo más importante de estos 3 primeros meses. ¿Listo? Primer mes, ¿qué pasó? Segundo mes y tercer mes. ¿Listo? O me hacen un escrito, no sé. Si, ay, no, que profe, que es muy difícil, pueden imprimir las imágenes y las pegan. No hay inconveniente. O sea, como les quede más fácil. Ustedes saben que yo no molesto desde que tengan todo organizado. ¿Listo? Si les queda más fácil imprimir la imagen el primer mes, segundo mes y tercer mes, lo pueden hacer. ¿Listo, chicos? No es necesario enviarme evidencias. Entonces no me van a enviar evidencias. Hoy no les voy a pedir este trabajo. Les recomiendo a los chicos que me ven las noticas. Por favor, que me envíen las fotos. Un abracito, continúen cuidándose y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.